Muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, de verdad es un placer volverles a dar la bienvenida a esta reunión, a este compartir de conocimientos y experiencias, especialmente preparado por la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos para ustedes. Este es un seminario muy especial, les voy a comentar. Es un seminario donde se han unido 3 comités. El seminario le corresponde al Comité de Neurocríticos, pero tenemos la participación tanto del Comité Respiratorio como el de Kinesiología, y para lo cual estamos muy agradecidos por la coordinación y por todo la gestión que se ha hecho para poder presentarles este seminario, donde vamos a poder ver la atención del paciente neuromuscular por diferentes especialidades, cómo es la vida real, cómo es que tenemos que estar todos en sincronía para atender a nuestro paciente. Voy a tener el gusto de presentar a los moderadores de esta tarde, y así tenemos al doctor al doctor Gustavo, quien va Costales. Disculpen ustedes por la equivocación que ha habido. Él es médico intensivista pediátrico, jefe de pediatría del Sanatorio de la Trinidad San Isidro, jefe de la UTI Fleni, coordinador del Comité Neurocríticos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y del SLACIP. Doctor Gustavo Costales, muchísimas gracias por toda la coordinación que ha habido para poder unir estos 3 comités. Y el segundo moderador, el doctor Mauricio Yunge, él es médico intensivista pediátrico del Centro de Pacientes Críticos Pediátricos de Las Condes, Santiago de Chile, es coordinador del Comité Respiratorio de SLACIP. Adelante, doctor Gustavo Costales. Gracias, Rosa. En primer lugar, quiero agradecer el espacio otorgado por la SLACIP para la difusión de temas de interés para el cuidado de los niños críticos. En esta oportunidad, bueno, vuelvo a presidir como coordinador del Comité Neurocrítico de SLACIP. Esta vez, como dijo Rosa, junto a los comités de respiratorio y kinesiología de SLACIP, y también con CECIP, con la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, donde hoy debemos destacar la presencia del doctor Martín Pons Ódena, con su amplia trayectoria y conocimiento en ventilación mecánica, y además por el esfuerzo y vocación, ya que allá en la península ibérica ya son más de las 23 horas en estos momentos. Bueno, habrá 3 ponencias, primero de casos clínicos, luego se darán los lineamientos fisiológicos para tratar de no intubar a estos niños, y si lo hacemos después, cómo sacarlos, ¿no? Que es el otro problema de los intensivistas. Y en tercer lugar, la fisioterapia y con qué herramientas de apoyo kinésico contamos. La doctora Vanessa Fulco es intensivista pediátrica del Hospital José de San Martín y coordinadora de la terapia de pediatría de Fleni, ambos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ella nos va a presentar 4 casos clínicos de pacientes con distintos tipos de patología neuromuscular y dificultad ventilatoria. Adelante, Vane, todo tuyo. Bueno, buenas tardes. No sé si me escuchan y me ven bien. Soy Vanessa, así que les voy a presentar los casos clínicos. El primer caso se trata de un varón de 11 meses derivado de otra institución en asistencia respiratoria mecánica por fracaso en el destete ventilatorio secundario a cuadro neurológico agudo que se desconocía en este paciente, ya que el niño había comenzado 4 días previos a su ingreso con un catarro de vías aéreas superiores y fiebre, con una rápida evolución a la dificultad respiratoria severa, con compromiso hemodinámico que lo llevó al paro respiratorio. Y con ello la necesidad de intubación de urgencia, ingreso a RM y uso de inotrópicos. En ese momento el diagnóstico en la otra institución fue de shock séptico a foco pulmonar, con una neumonía basal derecha con derrame pleural, y no se le encontró germen que pudiera justificar esta patología. Se hizo tratamiento antibiótico empírico, uso de inotrópicos y de vasoactivos. El paciente francamente mejoró cuando se drenó el derrame pleural, y posterior a eso se pudo iniciar el destete de la ventilación mecánica.
Una vez suspendida la analgosedación, puso en evidencia este nuevo cuadro clínico que presentaba el paciente con estrabismo convergente bilateral a predominio izquierdo, una cuadriparesia hipotónica franca con reflexia. Frente a la sospecha diagnóstica de una enfermedad desmielinizante aguda, se hizo tratamiento empírico con gamma-globulina y con metilprednisolona. En esas condiciones se derivó a la institución donde lo recibimos. ¿Cómo lo recibimos? Con una conexión adecuada con el medio que la podíamos interpretar básicamente por su mirada, con hipotonía generalizada, con hiporreflexia, lograba movilizar los 4 miembros con mayor intención motora del cuerpo derecho, pero sin poder vencer la gravedad, solo hacía movimientos en el plano de la cama. Las respiraciones tenía respiraciones espontáneas, pero rápidamente agotables por la fatiga muscular. Permanencia en ARM sin posibilidad del retiro del músculo. Los estudios que le realizamos, que marco los que dieron resultados positivos, en la resonancia encontramos un cuadro compatible con una romboencefalitis. Y en lo infectológico encontramos como agente etiológico probable causal el enterovirus rescatado de las secreciones nasofaríngicas. Se completó el tratamiento con 5 días de metilprednisolona, se le realizó finalmente la traqueostomía y a partir de ello logró intentar hacer un destete de ARM que no lo pudimos objetivar en la terapia porque finalmente lo pudimos derivar a un centro de tercer nivel. Actualmente, ya aproximadamente a 2 años del episodio, se encuentra en su domicilio respirando espontáneamente, sin requerimiento de oxígeno suplementario, conectado, interactuando con el medio y con una adecuada intención comunicativa. Y deambula por el momento a través del gateo. El segundo caso es otro varón de 4 meses que ingresó derivado de un centro periférico cursando un síndrome bronquiolítico en progreso, que evolucionó con dificultad respiratoria severa, por lo cual ingresó a RM y también, una vez resuelto el cuadro respiratorio, se intentó destetar del respirador con fracasos múltiples que no llegó a realizarle la traqueostomía. Frente a la franca sospecha de atrofia muscular espinal, confirmada luego con el estudio molecular, permaneció este paciente sí toda su vida en el respirador. Este nenito permaneció internado durante 4 años y medio que lo tuvimos nosotros, a partir de ahí lo pudimos derivar a un centro de tercer nivel, pero él tenía asistencia ventilatoria permanente. Todo el tiempo estuvo conectado con el entorno, pero con una cuadriplegia tan severa que no podía ni siquiera manifestar los sentimientos a través de la mimia del rostro. Solamente la podíamos apreciar a través de la caída de sus lágrimas. Y en cuanto a la ventilación, estuvo con un setting de soporte de 24/7 con 0,7, con 24 de frecuencia y con FIO a 40. Todo el tiempo alimentado con sonda nasogástrica y actualmente permanece en iguales condiciones clínicas, está en un centro de tercer nivel y no logró fonar ni hacer absolutamente nada por sí mismo, es absolutamente dependiente. El tercer caso se trata de una niña de 11 meses, cuando la conocimos, que en ese momento inició sus consultas en el servicio de neurología por cuadriparesia flácida, también con sospecha diagnóstica de atrofia espinal. Finalmente se le hizo el diagnóstico a través del molecular y las manifestaciones clínicas con las que concurrió era la parálisis flácida, la asimetría, con mayor motilidad del cuerpo izquierdo. Tenía ya desde tan pequeña una leve escoliosis, con concavidad hacia la derecha, y durante su primer año de vida tuvo varias intercurrencias respiratorias, pero en este caso no requirieron asistencia respiratoria. Sí, hacia el año y 7 meses empezó a usar un BiPAP nocturno con interfase nasal y asistencia para la tos con el ecofascial.
Hacia los 2 años de vida y aún manifestando no poder tener sostén cefálico, incrementó la cifoescoliosis y ahí inició tratamiento con Nursimecel intratecal. Esta nena manifestaba una atelectasia masiva del pulmón izquierda, crónica, con reagudizaciones, y cada internación que tenía para la aplicación de la medicación, con la sedación se reagudizaba, y eso ponía en peligro su vía aérea y el requerimiento de ARM, que finalmente logró sortearlos y no ingresar a respiración mecánica. A los 3 años de vida utilizaba la BNI con un equipo tipo Stellar, en modo espontáneo, con un IPAP de 14, IPAP de 6, frecuencia en 20, sin requerimientos de oxígeno suplementarios. Y mostraba mayor compromiso a nivel torácico, con un tórax en campana, con escoliosis aumentada, la persistencia de la atelectasia crónica del lóbulo inferior izquierdo y sin poder sostener su eje axial. Entre el 4º y 5º año de vida, y ya en tratamiento de mantenimiento con Nursimecel, logró mejorar el clearance respiratorio, con menos intercurrencias respiratorias. Un tórax asimétrico, que persistió con la respiración paradojal y ese soplo tubario en la base izquierda que nos seguía manifestando la atelectasia crónica a ese nivel. El tórax derecho tenía buena entrada de aire. Usaba el BiPAP durante el sueño y sí seguía asistida con el Capacit, entre 2 a 3 veces por día. Pero este cuadro había mejorado la dinámica del sueño, lograba descansar muchísimo mejor y evitó el sueño fraccionado. Persistió sin poder lograr un adecuado sostén de su eje axial, y con ello empeoró la escoliosis, y por supuesto la alimentación siempre permaneció a través de la sonda nasogástrica. El 6º año de vida presentó 2 intercurrencias, uno requirió ARM, pero finalmente se pudo destetar y extubarla exitosamente. En el 7º año de vida evidenció progresión significativa de su escoliosis, manifestó empeoría de la dificultad respiratoria y del manejo de las secreciones, y esto la llevó a toda la deformidad del eje axial, que es lo que más la compromete actualmente. En este momento tiene 8 años de vida, la escoliosis es su gran problema, mantiene su respiración espontánea durante los periodos de vigilia, y durante el sueño sigue asistida por el BiPAP y sí con requerimiento de la asistencia del Capacit. En los diagnósticos actuales, con su atrofia espinal tipo 1, tiene tratamiento con la infusión de Nursimecel intratecal, tiene las bronquiectasias diagnosticadas del pulmón izquierdo, continúa con su insuficiencia ventilatoria crónica, los trastornos diglutorios y por ello la alimentación con sonda, y la escoliosis neurogénica dextroconvexa severa. Continúa por el momento sin la necesidad de una asistencia respiratoria permanente, disminuyó con respecto a los primeros años de vida las intercurrencias respiratorias, pero ha empeorado significativamente la alteración osteoarticular. Sí entendemos que tiene más posibilidades de corrección quirúrgica en este momento que en años previos. El paciente número 4 es una niña de 14 años de edad, que tiene antecedentes de epilepsia genéticamente determinada por una alteración en el cromosoma SCN8A, que había intercurrido con hemorragia digestiva alta y una escoliosis neurogénica sindromática también severísima. Concurrieron a un control por guardia, nada más venían con la solicitud de un nuevo hemograma porque su hematocrito había caído y tenía su último control de hemoglobina con 7 y querían repetir para ver cómo estaba. Y cuando la recibimos para poder evaluarla, nos encontramos con una niña con dificultad respiratoria severa, con descompensación hemodinámica, por lo cual inmediatamente en guardia se aportó oxígeno.
a través de máscara con reservorio, se realizó la expansión del volumen y se internó inmediatamente en la terapia intensiva. Permaneció con esa dificultad que nos llevó a hacer intubación orotraqueal, a incrementar la kinesioterapia y finalmente se decidió hacer la traqueostomía respirador. El setting de ingreso, que fue el más alto, tenía una presión de 18/5, con 18 de frecuencia, con 0,75 de tiempo y 0,6 de PO2. En ese momento intercurrió con un pneumotórax que tuvo que ser drenado y concomitantemente a eso presentó la descompensación hemodinámica que rápidamente también rehabilitó. Luego de las 72 horas de realizada la traqueostomía, se pudo iniciar el destete de RM y actualmente se encuentra en su domicilio con internación domiciliaria con un equipo de BiPAP que, de acuerdo a lo que nos contaron, se encuentra progresando en el destete. Esos son los cuadros clínicos que les dejo para que después analicemos. Mauricio, estás muteado, ¿eh? Oh, perdona. Ya, ahora sí. Muchas gracias, Vanessa. Entonces vamos a dar paso a la exposición del doctor Martí Pons, a quien ya presentó el doctor Gustavo Costales. Muy agradecidos de que estés con nosotros, Martí. Con tu tremenda experiencia, Martí, ¿no es cierto?, a cargo además del programa de ventilación domiciliaria en su hospital, en su región del San Juan de Dios en Barcelona, centro de referencia además de pacientes con AME y por lo tanto autoridad en el tema de ventilación y ventilación no invasiva. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver si me deja hacerlo bien. ¿Se ve completa? Bien. Tal como me pidieron, vamos a hablar de estrategias de ventilación en el paciente neuromuscular. Estoy muy agradecido a esta invitación de la SLACIP, ¿no? Una sociedad científica que cada vez tiene mayor proyección en todos los aspectos y más allá del mundo hispanohablante, ¿no? Sí, con las grandes publicaciones que se están haciendo en muchos y diferentes aspectos, ¿no? Y por lo tanto es un placer ser invitado y compartir con todos ustedes. Para aquellos que no me conozcan, pues yo trabajo en cuidados intensivos en el Hospital Sant Joan de Barcelona, un hospital pediátrico, monográfico con 300 camas y una UCI de las mayores en el sur de Europa con 24 camas, ¿no? Y nuestro programa de ventilación mecánica atendemos actualmente de promedio unos 150 pacientes, de los cuales de promedio solo 10 son traqueostomizados y solo uno de ellos es neuromuscular. Bien. Vamos a hablar en esta charla del manejo del paciente neuromuscular en la UCI, en la audición respiratoria, con el gran interés en el desarrollo y la implementación de la ventilación invasiva, cómo manejarlos cuando es precisa la ventilación mecánica, la información que disponemos hoy en día para hacer un destete en ventilación mecánica que es muy específico y muy orientado, y aquellos que son críticos y que leen mal la medicina basada en la evidencia, dicen que, bueno, que no hay ensayos aleatorizados, pero bueno, por debajo de los ensayos aleatorizados a veces hay estudios de cohortes con análisis multivariable que pueden tener tanta potencia o más que algún ensayo aleatorizado con una N muy, muy pequeña, ¿no? Para acabar la última parte, pues plantearemos en un par de diapositivas cuándo debemos hacer la traqueostomía, ¿no? Y también le voy a añadir un extra que es
si podemos retirar la traqueostomía del paciente neuromuscular. Pues empecemos. Creo que todos saben y conocen que la insuficiencia ventilatoria pues está causada por la falla de los músculos inspiratorios, intercostales diafragma, por la falla de los músculos expiratorios tan involucrados en la participación en la tos y, en algunos casos los más graves, pues en la afectación vulvar, que va a alterar la deglución, la fonación y también la tos. Todos estos factores confluyen que estos pacientes desarrollen insuficiencia ventilatoria grave. En este trabajo, que es un buen resumen, ¿no?, de metodología y de conocimiento alrededor del cuidado respiratorio del paciente neuromuscular, pues tenemos pues esto, el resumen de todos los músculos incluidos, ¿no?, y que nos ayudan a respirar y a toser adecuadamente, ¿no? Muchos de ellos van a fallar en el paciente neuromuscular en diferentes fases y van a causar todos esos problemas respiratorios. Bien, ¿cuál es el abordaje convencional? Hace aproximadamente 20 años, una médico rehabilitadora en el hospital me pasó el capítulo de John Bach, donde explica cuál es el manejo habitual, desafortunadamente todavía en muchos sitios, cuando un paciente neuromuscular entra en cuidados intensivos. Es una secuencia de oxígeno, empeoramiento, atelectasias, intubación, destet estándar, fracaso, reintubación, destet estándar, fracaso, reintubación, traqueostomía, ya está. Y de por vida queda esa traqueostomía porque nadie más se va a atrever a retirarla, ¿no? En algunos casos que haya una afectación global del paciente severa, puede ser que incluso pues, se plantee el no hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico y entrar en una fase de cuidados paliativos con suplementos de oxígeno, que fisiopatológicamente sabemos que son totalmente nocivos en este grupo de pacientes, aunque alguna vez sea necesario, pero si lo damos solo aisladamente va a ser totalmente nocivo. Y para mantener el confort, pues la única opción que nos quedará será el uso de sedantes o narcóticos. Bien, aquí ya introducimos que, aunque no hayamos hecho bien la progresión y la introducción de la no invasiva en la fase inicial, podemos utilizar la extubación electiva a ventilación no invasiva según el protocolo de John Bach, que demuestra una eficacia superior al 95%. Por lo tanto, queda claro que tenemos estudios de cohortes que nos dicen que los resultados siguiendo este protocolo son extremadamente superiores y mejores a lo que hacen el intensivista promedio o estándar en muchísimos países, ¿no? Por lo tanto, esto ha de quedar claro. Bien, así pues podemos evitar la traqueostomía incluso tardíamente tras haber sido intubados y ventilados mecánicamente en muchos pacientes si hacemos una implementación adecuada de este protocolo. Recordar que el oxígeno es puro maquillaje. Algunos de ustedes pensarán que esta mujer, esta actriz conocida, pues es guapa, en la foto a la derecha es obvio, pero es que es puro maquillaje. Entonces la idea es: el oxígeno no alivia el trabajo respiratorio de los pacientes que tienen fallo de la bomba muscular. Por lo tanto, va a ser puro maquillaje del pulsioxímetro, ¿no? Y esto pues es una auténtica barbaridad, ofrecer solo este tratamiento a nuestros pacientes. Volviendo al artículo que hemos citado previamente, nos dicen que fisiopatológicamente las alteraciones de las curvas de compliance del pulmón, de la caja torácica, se ven alteradas y aplanadas hacia la derecha, como vemos en el gráfico inferior. De alguna manera el pulmón se estaría comportando por esas microatelectasias, pues por ese descenso de la compliance torácica, se va a producir una situación con ciertas similitudes sin el componente inflamatorio y grave y multisistémico que puede tener el SDRA. ¿De acuerdo? Esto en el contexto de, como hemos visto en los casos clínicos, algunas alteraciones graves de la caja torácica que añaden todavía más complejidad al problema. Y si el paciente tiene además alteraciones en el parénquima pulmonar por bronquiectasias, etcétera, etcétera, pues más complicado me lo ponéis.
Entonces, ¿cuál es nuestra aproximación y nuestra recomendación? Es el uso de la ventilación no invasiva. Desde hace años, para la formación, utilizamos el acrónimo inglés de ICEMAN para decir que debemos identificar el paciente que tiene indicaciones, descartar contraindicaciones, seleccionar bien el equipo, la E es de equipo, los modos, la A vendría análisis de la situación de fracaso y la N de no continuar, o sea porque funciona o sea porque no funciona. Si nos focalizamos en la E de equipo, en primer lugar, decir, no tenemos ensayos aleatorizados muy potentes, pero tenemos este estudio de cohortes que nosotros publicamos comparado a 2 periodos, demostrando que la única variable predictora de éxito de la no invasiva, reduciendo un 20% la intubación en pacientes, población global, no neuromusculares, era un 20%. De alguna manera, pues, aunque no sea perfectamente extrapolable, hemos de saber que hay estudios que apoyan por la superioridad de esta interfase sobre interfases nasales, interfases oronasales, etc. Hay estudios de adultos que también apoyan esto, aumentando el rescate y evitando un 10% más la intubación en pacientes adultos que fracasan con interfase oronasal. Por lo tanto, la idea es, ¿vamos a hacer bien no invasiva? Vamos a hacerla bien seleccionando y buscando el mejor equipo. Sé que en muchas ocasiones no está disponible, pero hay que luchar por tenerlo, ¿no? Vamos a hablar de los equipos. Tenemos multitud de equipos. En las UCIs, obviamente, dispositivos respiradores dedicados a la ventilación mecánica, pero que todos ellos actualmente disponen de software para hacer no invasiva. Cada uno con sus capabilities, con sus capacidades. Tenemos en medio los respiradores diseñados propiamente para hacer ventilación no invasiva, que son nuestros preferidos, aunque los estudios no demuestran que tengan una superioridad para evitar la intubación, pero sí que sabemos que reduce el trabajo de enfermería, que aumenta el confort del paciente. Por lo tanto, su uso será más fácil y, aunque no tengamos estudios con la N suficiente, posiblemente, potencialmente sean superiores. No vamos a descartar, por supuesto, respiradores domiciliarios con turbina que pueden ser diseñados para hacer ventilación no invasiva. Muchos de ellos ya disponen de mezclador de oxígeno interno de baja presión y que nos permiten, incluso en pacientes con bastante hipoxemia, ofertarles este soporte respiratorio. Entonces, bueno, la idea es un material mínimo necesitamos adecuado para ofrecer, en este caso, preferencias personales irían hacia el respirador hospitalario de ventilación no invasiva, sin descartar respiradores domiciliarios de alta gama y, por supuesto, utilizando lo mejor posible respiradores que, aunque no han sido diseñados específicamente para la no invasiva, funcionan también adecuadamente. En este trabajo les enseño las diferencias entre diferentes respiradores, de hecho, en un estudio con un simulador de pulmón, en el cual nos dice que son los respiradores Carina y V60, ambos respiradores hospitalarios para hacer no invasiva, diseñados específicamente, son los que compensan mejor las fugas durante el primer minuto. Entonces, es un dato importante, fugas va a haber, entonces eso puede marcar la diferencia clínica en pacientes con agudización. Eso justificaría la razón por qué habitualmente ante una agudización, cuando ingresa un paciente, sustituimos un respirador domiciliario, que puede ser de gran calidad, por un respirador, si disponemos de él, un respirador de no invasiva hospitalario. Hay gente que utiliza el argumento de utilizar un respirador de invasiva con software, porque bueno, ya si fracasamos, pues ya vamos a utilizarlo, ya lo tenemos montado y con una misma tubuladora. Claro, de entrada es una premisa que induce poca fe en la ventilación invasiva, ¿no? Y que, por lo tanto, no utilizamos tal vez el mejor respirador disponible porque pensamos que el paciente va a fracasar y facilitamos que ese fracaso, aunque sea una diferencia mínima, ¿no? Por lo tanto, decir, no estamos tirando a la basura, ni mucho menos cualquiera de los respiradores domiciliarios, respiradores de UCI que tengan con software para hacer ventilación no invasiva. Vamos a la M del ICEMAN. Bueno, la ventilación mecánica puede ser con Billy Bell, el CPAP en el cual ya pongo interrogantes,
Y dado todos los mecanismos fisiopatológicos conocidos de fracaso de la bomba muscular, pues aquellos que aún crean en el alto flujo es aplicable a estos pacientes, pues bueno, yo les diría que mi sensación y mi opinión es bastante a este nivel, ¿no? Entonces tenemos bastantes trabajos que apoyan y las opiniones de expertos. No hablo de mí, hablo de John Buck, hablo de consensos de expertos en pacientes neuromusculares que apoyan realmente el soporte ventilatorio con 2 niveles de presión para minimizar el trabajo de los músculos inspiratorios. Aquí tendríamos otro trabajo hecho con voluntarios, este es con pacientes con lesión pulmonar aguda, pero no pacientes neuromusculares. Y vemos que utilizando seguramente pues una sonda esofágica, se midió la Pressure Time Product como medida del trabajo respiratorio y vemos claramente, ¿no?, la progresión entre un soporte respiratorio nulo, ventilación espontánea con oxígeno, CPAP, y cuando damos B-level con el mayor gradiente posible. ¿De acuerdo? Entonces, eso de alguna manera pues, apoya la teoría del high span que recomienda John Buck, y luego discutiremos. Bien, y aquí pues, vemos que aunque el CPAP puede ser beneficioso en estos pacientes, si no disponemos de nada más, será mucho mejor que el oxígeno, pero no es lo que más va a reducir el trabajo respiratorio del paciente. Si miramos la presión soporte, este es un trabajo realizado en sujetos sanos, y lo que vemos es que aumentando la presión pico, pero aumentando mucho la EPAP, pues no se produce la línea azul, lo que nos marcaría es trabajo respiratorio, ¿no? Entonces, parece que con presiones más altas, ¿no?, igual gradiente de 10, tenemos mayor trabajo respiratorio, o sea que más no es mejor, ¿no? Entonces vemos que es esto, que con un igual gradiente de 10, en un caso incluso de 15, en el caso de la izquierda, vemos que el alivio del trabajo respiratorio, pues bueno, es decir, va en aumento. Bien. Vamos a utilizar un poquito pues esta fuente, que es uno de los grandes maestros sin duda. Como les decía antes, nosotros cambiamos nuestra estrategia totalmente hace 20 años tras leer ese capítulo de John Buck, ¿no? Y entonces, bueno, John Buck, en primer lugar, nos habla de el Non-Invasive Ventilatory Support. O sea, él quiere diferenciar la NIV del soporte, cuando el soporte puede llegar a más de 18 o 24 horas, ¿no? Considera que es un soporte vital, ¿no? Y por lo tanto que lo diferencia de la no invasiva, el B-level, que se utiliza para pacientes con trastornos del sueño, ¿no? Una de sus recomendaciones, hablando del modo, pues evidentemente nos recomienda el B-level, y que unas gradientes de 4 a 8 los considera realmente muy inadecuados, ¿no? ¿Cuál es su propuesta? Pues ir a EPAPs máximas, pueden ser 20, 30 centímetros de agua, con EPAPs mínimas de 0. Bien, es importante recordar que para hacer esto necesitamos de dispositivos especiales y no todos los respiradores nos permiten usar estas tubuladuras. Aquí tenemos el ejemplo, tubuladuras de rama única con un sensor de válvula de PIP activa. En ese momento, si el respirador nos lo permite, podemos llegar a bajar la PEP hasta 0 o 1, valores muy bajos, pero esto no va a ocurrir con los respiradores propios de ventilación no invasiva hospitalarios. Luego lo veremos, ¿no? Volviendo al efecto del IPAP sobre el alivio de los músculos inspiratorios, la escala de Borg es una escala de confort, y aquí vemos que los valores máximos de 25-0, 25, 20-0, pues no dan mucho confort al paciente. Evidentemente, valores muy bajos de CPAP de 5, etcétera, pues tampoco dan alivio a los músculos inspiratorios, y por lo tanto el paciente no está confortable. Y no estamos en esta franja media, ¿no?, en la cual resulta que, bueno, pues el
El 15.0, ¿no? Sería pues también, había un discretísimo incremento de disconfort con la escala de Borg. O sea que nos quedaríamos seguramente con el 15.5, ¿no? Como factor ideal. Ya digo, esto no está valorado en pacientes neuromusculares, pero nos da una idea de cómo tolera el paciente o cómo se beneficia el paciente. Entonces nos quedaríamos con dos valores 10-5, posiblemente con un gradiente de 5, etcétera, pero estamos de acuerdo con John Buck que no sería adecuado para el paciente neuromuscular. ¿Cuál es la propuesta o el uso clínico rutinario en el Hospital Sant Joan de Déu y que lo promovemos en nuestros cursos? En vez del high span, yo diría el enough is span, ¿no? Proponemos una IPAP máxima de 16-18 centímetros de agua. ¿Para qué? Para prevenir el embarazo de aire, la distensión gástrica. ¿Se puede prevenir con sonda nasogástrica abierta, etcétera? Por supuesto, pero es una complicación muy molesta y que evidentemente no va a aumentar la eficacia, mayores presiones en estos pacientes. Sabemos además por la bibliografía de adultos que a partir de IPAP de 20 es muy difícil mantener al paciente sin fugas y aumentan las asincronías y perdemos eficacia. O sea, más es menos eficaz, ¿no? Y la IPAP mínima de 4 viene dada porque las tubuladuras que tienen orificio expiratorio, aquí vendríamos abajo a la izquierda el clásico que no tenía el conector para poner filtros antibacterianos antivíricos, arriba veríamos ya el conector actual que tenemos para protegernos y poner filtros antivíricos para no recibir gotas en nuestra cara de COVID, neumococo, VRS, rinovirus, etcétera, como ha ocurrido durante muchos años. Así pues, esta es nuestra propuesta, ¿no? ¿Y por qué la EPAP la mantienen en estos respiradores por encima de 4? Porque si no se produce reinhalación a través del circuito. Entonces, todo lo que ganamos en mayor expansión y mayor volumen tidal se traduce en reinhalación y mayor espacio muerto a nivel dinámico. Por lo tanto, no sería eficaz. Para, como decimos aquí, arrimar el ascua a mi sardina, ¿no? Pues bueno, aquí hay un estudio que no tiene nada que ver con pacientes neuromusculares, pero lo cual nos dice que los pacientes con apneas del sueño, si utilizamos grandes diferenciales, pues los pacientes están menos confortables, utilizan menos la ventilación invasiva, o sea que el cumplimiento de la terapia es menor. Por lo tanto, esto sería un tema también a tener en cuenta. Muy bien, ¿qué nos dice un consenso de expertos que vienen de la Universidad de Stanford? Que bueno, siempre nos fijamos mucho en lo que viene del mundo anglosajón. Entonces, estos autores, ¿qué nos recomiendan? Pues empezar con EPAPs bajas de 4 o 5 para mantener la apertura vía aérea, evitar el colapso. Si el paciente no es si el paciente es obeso, incluso se puede necesitar más, ¿no? El gradiente inicial es de 5, pero por un tema de confort, pero luego tenemos que ir a buscar unos gradientes superiores entre 10 y 20 para conseguir este enough span que les comentaba yo, ¿no? Entonces, niveles superiores, como recomienda John Buck, pues sí que necesitan de gente muy especializada para conseguir un alto nivel de eficiencia que supere los efectos secundarios que pueden aparecer. Respecto a la frecuencia respiratoria, podríamos decir que hay dos opciones. La opción A, frecuencia respiratoria baja, activación por el 100% paciente. Hay escuelas que van por una opción B, frecuencia respiratoria alta, para conseguir un total descanso del paciente y una activación cero, ¿no? Esto lo explicaba un médico de adultos argentino, pues bueno, se puede confirmar con el signo de la papada, ¿no? Entonces, para él era importante conseguir que el paciente se relajara y se dejara llevar y que en ese momento que aparece la papada con la insuflación de aire, quiere decir que el paciente está dejando y recibiendo todas las respiraciones controladas y no las activa y por lo tanto está consiguiendo un reposo absoluto. Nosotros somos más de la escuela de mantener la activación y el uso del diafragma por el paciente, incluso en sueño, aunque sea mínimamente, pero bueno, no tengo datos para favorecer una opción en lugar de la otra, ¿no?
Estos autores nos dicen que la frecuencia de rescate en adultos se debe de situar entre 10, 15, 14 respiraciones por minuto, ¿no? Y recomiendan tiempos inspiratorios largos, aunque dicen cuidado si el paciente está taquipneico, cosa frecuente en pediatría, porque podemos generar una hiperinsuflación dinámica, ¿no? Y una alteración de la ventilación en perfusión. Entonces, este tema es importante. La ventilación no invasiva sin tos asistida es un contrasentido, al igual que la ventilación no invasiva en el edema agudo de pulmón sin diuréticos. La no invasiva en la pulmonía sin antibióticos la consideraríamos una herejía, una estupidez. Pues bueno, yo creo que está al mismo nivel el obviar o no usar un drenaje de las secreciones apropiado, sea manual o asistido mecánicamente, para tratar a estos pacientes. Entonces, y también tenemos mucha bibliografía en adultos dando soporte a esto. Aquí vemos el dispositivo antiguo de COFASIS. Hay muchos dispositivos de diferentes marcas. No vamos a entrar aquí en más detalles. Obviamente hay otros aspectos que hay que tener en cuenta. La nutrición integral a débito continuo, el manejo de complicaciones frecuentes como la cianorrea, etc. Bien, ¿qué hablar de cuando hemos fracasado con la ventilación no invasiva y necesitamos pues, ventilación mecánica invasiva? ¿Qué nos dicen los expertos? En ese artículo de Stanford, como decía antes, nos dicen que ellos recomiendan pues, modos de presión o volumen regulado por presión para obtener un volumen corriente de entre 6 y 8 mililitros por kilo respecto al peso ideal, ¿no? Ponen un condicionante, dicen, if the lung compliance is not an issue. Claro, realmente pensar que estos pacientes cuando están intubados no tienen un problema de la compliance por las atelectasias que pueden ser, como hemos visto en los casos clínicos, se hace difícil de pensar, ¿no? En nuestra escuela, pues bueno, utilizamos mucho el volumen control, pero no tendría ningún reparo en estos pacientes en utilizar pues el volumen control regulado por presión, ¿no? Pues me parece adecuado porque podemos mantener de forma estable los volúmenes corrientes que deseamos. Estos autores nos dicen que no recomiendan la SIMV o la presión soporte. Yo tacharía el tema de no recomendar la presión soporte. La SIMV tenemos datos, y no lo digo yo, lo dice Martin Tobin en su libro, que realmente aumenta el trabajo respiratorio en el periodo de destete. Por lo tanto, no sería para nada adecuado en este grupo de pacientes. No estoy total de acuerdo que la presión soporte, si está bien pautada, no produzca un soporte adecuado del paciente, ¿no? Pero esto es una opinión personal. Recordad que algunos ventiladores nos permiten dar volumen soporte y por lo tanto no veo ninguna contraindicación para utilizarlo en las fases, en el inicio de este precoz de estos pacientes, utilizar el volumen soporte. Nosotros utilizamos con frecuencia maniobras de reclutamiento no solo en pacientes de CDRA, sino también en pacientes con atelectasias. Aquí veríamos una gráfica de monitorización de tomografía por impedancia eléctrica, en el cual veríamos arriba en azul el pulmón derecho y abajo el pulmón izquierdo. Vemos debajo de todo la escalera de subida de la PEP desde 8 hasta 15, ¿no? Porque no era un SDRA, era un paciente con atelectasia, y vemos que se produce pues, una elevación de la altura de la curva, ¿no? Tanto de la curva, especialmente de la curva azul, de la curva del pulmón derecho, que es el que estaba atelectasiado, y nos dice que el aire residual, el volumen residual que queda, es superior tras la maniobra de reclutamiento. O sea, que es una monitorización que nos permite ver los cambios en directo a pie de cama y pues nos da un poquito más de seguridad ante estas maniobras de reclutamiento que sí tienen un riesgo de neumotórax. Está descrito un 3%, pero bueno, estamos ante pacientes también de complejos y graves y es una opción. No digo que sea absolutamente recomendable ni en todos los pacientes, pero es una opción para poder ayudar a abrir atelectasias. Seguramente es muy conocido por todos ustedes el protocolo de John Bach. De forma muy rápida diremos que necesitamos un paciente neuromuscular que esté intubado, pero en una fase de infección controlada, despierto, colaborador, que no tenga otros fallos en otros órganos, que se le hayan retirado los sedantes, que mantenga una situación de
saturación estable, 95 o más, sin oxígeno por más de 12 horas, ¿no? Que la radiología nos confirme que este paciente pues esto no tiene SHUN y que pues, no sea muy secretor, que no tenga obstrucción nasal si solo vamos a utilizar la interfase nasal, y es muy importante que tengamos la asistencia a la tos garantizada. Y, por supuesto, hagamos una extubación lectiva a ventilación invasiva. Con esto conseguimos una eficacia al primer intento del 95%, al segundo intento del 97%, y solo fracasa un 3% de pacientes que tienen afectación vulvar, que, como saben, es una potencial limitación, contraindicación del uso de la ventilación no invasiva. Bien, ¿cuándo nos plantearíamos la traqueostomía? Pues yo no he leído recomendaciones claras, diría que por juicio clínico habitual, que igual es incorrecto, digamos, si un paciente ha fracasado la extubación cumpliendo estrictamente el protocolo de John Buck en 2 o 3 intentos, pues podría ser que fuera candidato, que estuviera ya en una situación de fatiga difícilmente reversible a corto plazo y por lo tanto sea candidato a la traqueostomía. Si el paciente no alcanza estos criterios en 3, vamos a apurar a 4 semanas, pues también pienso que sería una contraindicación. Bien, entonces, bueno, solo decirles que sí que puede ser retirada la traqueostomía en el paciente neuromuscular, que disponemos de un protocolo para estos pacientes y que hemos llegado a extubar pues, a más de 8 pacientes, que alguno de ellos lleva más de 14 años sin volver a estar intubado, ¿no? Por lo tanto, pues esto es plantear que esto existe y es una posibilidad. No sé si con aras de tiempo pues lo deberíamos dejar aquí. No sé qué les parece. En ese caso saltaríamos al final para decir los mensajes, que sería el uso de la ventilación invasiva y la tosestimia mecánica son fundamentales en el paciente neuromuscular. Evidentemente la ventilación mecánica puede ser necesaria. En centros bien entrenados y con material adecuado puede ser puntualmente, no es una cosa frecuente. El destete debemos hacerlo de forma protocolizada con el protocolo John Buck o variantes que adaptemos a nuestra realidad. Y respecto al oxígeno de alto flujo, permítame que utilice una imagen de uno de mis cómics preferidos de la infancia, el Tintín, cuyo protagonista es el Capitán Haddock, ¿no? Realmente es un hombre irritable. Bueno, dirles esto. Yo creo que en el contexto del paciente neuromuscular, en el destete, pues me parecía una verdadera aberración. Entonces, bueno, nuestro objetivo es esto, intentar liberar a los pacientes cuanto antes posible del hospital y de la ventilación mecánica. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Por último, la licenciada Mariana Celis Alonso, que es kinesióloga e instructora de residentes del Hospital Ricardo Gutiérrez, es docente y coordinadora de la especialidad de kinesiología pediátrica en la UBA. Aparte es coordinadora del Comité de Kinesiología de SLASIP y nos hablará de la fisioterapia y con qué apoyo contamos desde su especialidad, ¿no? Para en estas circunstancias. Bueno, muchísimas gracias al Comité de Neurocrítico de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. La verdad que es un honor estar acá en el seminario tan interesante, con referentes tan importantes en el tema, y la verdad que venir a hablar después del doctor Martí Pons, a quien admiro y sigo hace muchos años, es todo un desafío. En mi caso me toca el tema del abordaje del paciente en cuanto a la fisioterapia respiratoria que se puede hacer en estos pacientes con enfermedades neuromusculares. Realmente es todo un desafío tratar a estos pacientes porque realmente hay muchísima evidencia a esta altura, digamos, la evidencia científica sobre no solo el tratamiento de estos pacientes, sino además la evaluación. Incluso la evaluación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. El doctor Pons ha nombrado bueno, el maestro de lo que es el tema de enfermedades neuromusculares en el mundo, que es el doctor Bach.
y su paper que hemos leído todos últimamente, el último, que realmente fue súper interesante, también lo voy a nombrar yo, y en base incluso a ese paper, a esa investigación, también nosotros hemos cambiado, desde el punto de vista de los kinesiólogos, la manera de evaluación del paciente. Destaco una frase que luego la voy a repetir al final de las diapositivas, incluso está escrita, pero lo adelanto, justamente de ese trabajo que hizo el doctor Bach, de a veces las evaluaciones que hacemos son evaluaciones muy complejas para hacerlos al lado de la cama del paciente, pero además encima de ser complejas, tal vez estamos evaluando con herramientas o con sistemas de medición que se utilizan para otras patologías. Por ejemplo, los tenemos derivados de las enfermedades respiratorias. Y en realidad no sabemos si realmente se puede aplicar a este tipo de pacientes. Entonces, él siempre aconseja más fácil y mejor mediciones. Esto me parece muy importante y relevante de su trabajo. Una breve reseña de lo que es la evidencia científica al tema, y haciendo una búsqueda en la base de datos más importantes, poniendo las palabras como ventilación mecánica, déjeme aunque sea unos minutos hablar del tema de ventilación mecánica en estos pacientes, del cual hay muchísima información y evidencia al respecto, y consensos y guías. Fíjense que a lo largo de los años ha ido cambiando el volumen de evidencia. Es impresionante la cantidad de paper que ha habido desde el año 51 hasta el 2016, pero fíjense si lo comparamos con los últimos 3 o 4 años, de 2016 al 22, en proporción fue mucho más estos últimos años que los años anteriores. Esto quiere decir que no es que se ventile más, todo lo contrario. Un paciente neuromuscular, sabemos que tenemos que hacer todo lo posible para que no ingrese a terapia intensiva, pero sí se ha investigado la forma mejor, como decía antes, de evaluar y de tratar a estos pacientes, justamente para evitar el ingreso a la terapia con nuevos dispositivos de ventilación no invasiva. Déjenme un repaso, espero no aburrirlo, ya todos lo tenemos muy claro, pero me parece que desde el punto de vista del kinesiólogo o del fisioterapeuta es importante no ir directamente al tratamiento sin antes saber, conocer la fisiopatología de las enfermedades neuromusculares, cómo funcionan, cómo se precipitan todos los signos y síntomas en estos pacientes, y para posibilitarnos también hacer una correcta evaluación para elegir el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque depende del tipo de patología que tenga neuromuscular, ahí va a ser la evaluación, y de eso también será la terapéutica que vamos a instruir. Más allá de que hay una base en común de todos, sí hay ciertas diferencias clínicas. Obviamente no es lo mismo, por ejemplo, tratar a un paciente con Guillain-Barré que un paciente con Duchenne. Hay algunas cuestiones que vamos a ver que son similares, pero la fisiopatología es muy distinta, incluso la clínica, por supuesto, es sumamente distinta. Sabemos que tenemos que saber cuáles son los músculos principales afectados, si son los músculos inspiratorios o los expiratorios o ambos, el grado, ¿no?, de compromiso, y si la enfermedad es rápidamente progresiva o no. No es lo mismo evaluar un paciente pediátrico que tiene AME tipo 1 que un paciente AME tipo 2. Sabemos que la seguidilla de acontecimientos clínicos de un paciente AME lo vamos a ver en un año, más o menos aproximadamente, y en el Duchenne a lo mejor a lo largo de los años. También las complicaciones, como yo decía, respiratorias, cuando tiene un paciente una infección, una intercurrencia respiratoria como una neumonía, bueno, estarán afectados fundamentalmente los respiratorios, la evaluación orofaringia, tan importante para evaluar si mantiene el clearance mucociliar. Ahora vamos a ver las evaluaciones. Y también el conocimiento de la fisiopatología, como decía antes. La enfermedad neuromuscular fundamentalmente
es, digamos, la precipitación de, a lo mejor, el requerimiento de ventilación mecánica va a estar dada por dos situaciones fundamentales. Obviamente, una es la intercurrencia respiratoria, una agudización, una infección, pero sobre todo, además de la hipoventilación y la tos ineficaz. Esas dos situaciones pueden complicar aún más al paciente y producir una insuficiencia respiratoria. Me quiero detener acá en mecanismos fisiopatológicos, estos tres, la hipoventilación, tos ineficaz y la alteración de protección de la vía aérea, tenemos que saber si el paciente las tiene para hacer una correcta medición y además la intervención. El patrón ventilatorio fundamentalmente es restrictivo. Esto es lo que yo les decía antes cuando el doctor Bach hablaba de usar los sistemas de medición acordes al patrón o al tipo de paciente que tenemos, que es neuromuscular, lo cual sabemos todos que el patrón es restrictivo, no es obstructivo. Rápidamente, el escalonamiento de la progresión de esta enfermedad, de la evolución a la que va la insuficiencia respiratoria, tenemos la enfermedad muscular, esto genera una debilidad progresiva de la musculatura primero inspiratoria, hay una disminución, eso produce una disminución de la compliance torácica, de la compliance pulmonar. Yo siempre digo que en pediatría está ese equilibrio no rígido, ¿no? Ese desequilibrio constante que se da entre la compliance torácica y la compliance pulmonar, buscando siempre el equilibrio constante, evitar el colapso pulmonar. Esto va a generar que una debilidad musculatura inspiratoria no va a disminuir la capacidad inspiratoria, por lo tanto, para mantener el volumen minuto adecuado, va a exigir un patrón respiratorio superficial, es decir, en base a una frecuencia respiratoria aumentada y un BT bajo. Esto va a continuar y va a llegar un momento en que los mecanismos de compensación se van a saturar y, bueno, van a generar una sobrecarga de la musculatura inspiratoria, luego expiratoria, y esto va a producir una fatiga muscular. Lo primer síntoma que tiene el paciente o signo es la hipoventilación alveolar nocturna. Obviamente, o sea, lo primero que uno puede evaluar es cómo va a dormir a la noche, y de hecho se tiene que evaluar objetivamente y subjetivamente. A la noche que pasa, el paciente está dormido y entonces esa atonía o esa debilidad muscular se va a sentir mucho más por la debilidad de los músculos laringios y por la debilidad, sobre todo, de la musculatura ocular, el movimiento rápido de ojos que se hace en nocturno, y eso va a producir, bueno, apneas obstructivas, etcétera, lo que produce la hipoventilación alveolar. Luego se va a sumar la hipoventilación diurna, pero el primer signo es de descompensación o de avance de la enfermedad, es la hipoventilación alveolar nocturna, por el cual hay aparatos específicos para evaluar eso, que obviamente, por supuesto, es la capnografía es uno de ellos, y la saturnometría nocturna es el otro. La capnografía es fundamental. Esto, bueno, obviamente producirá una alteración del control central de la ventilación o consecuencia de ello. Y, bueno, luego lo que va a producirse, por otro lado, además de la hipoventilación, es lo que yo decía antes. Por un lado tenemos la hipoventilación y por el otro lado la falta de mantener el clearance de la vía aérea tan importante, víctima de una disminución de la capacidad pulmonar por los músculos inspiratorios, pero además el menor mantenimiento del clearance muscular por los músculos expiratorios. La causa más común de mortalidad es la falla respiratoria y la neumonía. Todos estos acontecimientos que vimos antes va a producir la falla respiratoria, va a precipitar una falla respiratoria, pero sí o sí va a producir una falla respiratoria, no necesariamente, pero no necesariamente si es que se hacen las evaluaciones. El paciente neuromuscular, como nunca otro, va a necesitar evaluaciones seguidas y anotaciones para justamente evitar o retrasar la falla respiratoria. La infección probablemente no se pueda evitar, pero va a llegar con otras condiciones del que no es evaluado nunca, o más aisladamente. Por eso, yo ya repetí varias veces medir. Antes, los kinesiólogos, antes de tratar a un paciente, tenemos que medir al paciente correctamente.
¿Para qué? Para lo que ya dije, tratar de adelantarnos a la falla respiratoria. El doctor Pons ya ha hablado, es un experto en este tema de ventilación invasiva. No, por supuesto que no voy a mencionar solamente que algo lo importante, que cuando aparece esa insuficiencia respiratoria, lo que tenemos que hacer es primero medir para ver en qué momento iniciamos la ventilación no invasiva. ¿Y todo para qué? Fíjense que la última línea es la intubación. Cada vez más se trata de evitar la intubación en los pacientes neuromusculares. Bien, parámetros en asistencia ventilatoria, no hay recomendaciones. ¿Por qué? Porque no deben intubarse. Un trabajo, una revisión sistemática de la Cochrane me hizo mucho ruido, porque claro, yo tratando de buscar evidencia de la ventilación invasiva en estos pacientes, no hay. ¿Por qué? Porque no deben ventilarse. Porque en el mundo, la verdad que hay muy baja incidencia de estos pacientes en una terapia intensiva. Estos pacientes deben estar en una sala monitorizada correctamente con todos los profesionales y un cuerpo profesional de la salud acorde para monitorear cada uno desde su expertise. Fíjense en esta revisión, en el cual en el cual se incluyó varios tipos de estudios, el de Chadwin del 2008, muy importante, el de Nava, Piastra, son todos profesionales destacados. ¿Y cuál fue el resultado? Que no encontraron evidencia de un lado. Ellos querían comparar la ventilación invasiva con la invasiva. Bueno, no pudieron encontrar trabajos de una rama, o sea, de la ventilación invasiva. Bien, pero antes de tratarlo dije, hay que evaluar, y lo pongo con luces de todos los colores. ¿Cómo evaluamos a un paciente neuromuscular, los kinesiólogos? Bueno, parámetros importantes a tener en cuenta de qué tenemos que evaluar. Tenemos que llegar antes, tenemos que meternos en la cabeza de llegar antes a la insuficiencia respiratoria. La debilidad muscular va a estar siempre. Lo que tenemos que evitar es llegar a una insuficiencia respiratoria, donde ahí se precipita en muy poco tiempo todas las situaciones. Al lado de la cama del paciente, lo que podemos hacer, vamos a tener que organizarnos en qué tipo de parámetros vamos a tener en cuenta. Para organizarnos, primero tenemos que evaluar, como dije antes, toda la musculatura inspiratoria. ¿Qué significa esto? Para evaluar ¿qué? La capacidad inspiratoria. Y, por otro lado, vamos a evaluar todo lo que permite el clearance musculoesquelético de paciente, es decir, el manejo de sus secreciones. Eso lo haremos con la herramienta que vamos a ver ahora después, que es el picoflujo tosido. Ya ahora, en este momento, se habla del picoflujo tosido. Bien. Fíjense los puntos de corte, hay varios puntos de corte y a veces a lo mejor nos mareamos con los puntos de corte. Es muy sencillo, porque hay muchos trabajos que dicen distintos puntos de corte. Bueno, yo lo resumo en esto, que es la mejor evidencia y no hubo mucho cambio con respecto a esto. Lo importante de los puntos de corte es justamente para ver, y por qué tenemos que evaluar, para ver si con ese sistema de emisión, con ese punto de corte, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué actitud vamos a tomar con ese paciente? Ya sea para ingresar a la terapia intensiva, o para colocar una ventilación invasiva, o para iniciar tratamiento kinesiológico. Una capacidad pulmonar total, o en realidad una capacidad vital, la capacidad vital forzada es de las mediciones de espirometría la que, bueno, se sigue tomando mucho en cuenta. Y el punto de corte, acá pongo menos de 80%, bueno, alguien que tiene 80% realmente sabemos que está más que bien. Ahora, si baja a 80%, menos de 80%, yo diría un punto de corte entre 50 y 60%, 50 para adultos, 60 para pediatría, ¿qué va a pasar? Predice hipercambio. Ese paciente que tiene menos capacidad vital significa que hay menos capacidad inspiratoria. Secundariamente, seguramente será peor, obviamente, la capacidad expiratoria y con ello el pico flujo tosido, pero fundamentalmente la capacidad vital lo que mide es la capacidad inspiratoria, la capacidad de los músculos inspiratorios de mantener su volumen máximo y su volumen tidal. ¿Y esto qué va a producir?
sabemos que la hipercapnia. Bien, con esto podemos ver, para tratar de compensar eso, bueno, mejorar la ventilación. La ventilación se mejora no con el pico flujo, sino con la ventilación no invasiva, siempre intentarlo. Por eso tenemos que llegar ahí, tenemos que evaluar todos los días. ¿Cuándo va a ser el corte? Voy a decir, bueno, inicio la ventilación no invasiva. También la PIMAX. Bueno, con este trabajo de Bach, lo que ha nombrado fundamentalmente es la capacidad vital, más que la PIMAX, que antes tenía más en cuenta. Pero bueno, también otros trabajos hablan que la PIMAX se puede adelantar en 4 meses, valores peores que en la capacidad vital. Pero bueno, quedémonos con fundamentalmente la capacidad vital, que se mide con espirometría. Eso sí, no hay otra opción. Bien. Y siguiendo con la línea de evaluación inspiratoria, tenemos acá con el trabajo de Bach 2 conceptos muy importantes. ¿Cómo se mide? Bueno, por un lado la capacidad de insuflación pulmonar, que es el paciente que por sus propios medios, sin ninguna ayuda exterior, mecánica o manual, insufla aire a su capacidad inspiratoria. Y luego tenemos la capacidad de insuflación máxima, que es a través de, puede ser manual o a través de un equipo eléctrico. Y ahí también lo mismo, desde la expiración toma todo el aire que pueda tomar, eso sí, con una ayuda exterior. Eso, repetimos, se evaluará a través de la espirometría. Por otro lado, tenemos la evaluación de la efectividad de la tos, del clíre mucociliar, que se evaluará con el pico flujo tosido. Y algo muy importante es qué herramienta tomamos para medir el pico flujo tosido. Dijimos para la parte inspiratoria, espirometría. Para el pico flujo tosido, todos lo que hacemos es medir con el medidor, ¿no? El medidor del pico flujo, que utilizamos ¿para qué? Para los pacientes obstruidos, asmáticos. Entonces ahí, bueno, yo la verdad que utilizo cuando estoy en la terapia y si tengo los respiradores adecuados, y si miden el pico flujo, incluso si miden la capacidad vital, lo mido a través con el respirador. Muchos me criticaban, y ahora Bach me da la razón, de que en realidad, otra vez, no, es mejor no utilizar elementos, o hemos estado acostumbrados a utilizar elementos de otras patologías, como de obstrucción. Y el medidor de pico flujo, en realidad no se calibra. Entonces, o tenemos los medidores específicos de pico flujo que se calibran, que son ya aparatos no manuales, o como hago yo con el respirador. Así que Bach, me pongo contenta que, bueno, no estaba tan equivocada. De todas maneras, si no tienen ninguno de esos, se puede usar perfectamente pico flujo. ¿Cuándo se puede utilizar? ¿Cuándo debe utilizarse? Bueno, aquí coloco desde los 12 años, en realidad se puede utilizar también en lactantes en pediatría. Los puntos de corte, el punto de corte famoso de Bach, que era el de 160 litros minutos, donde dice él que por menos, si el paciente alcanza por lo menos 160 litros minutos, bueno, dice que se puede mantener, él analizó ese punto de corte, un viejo trabajo que todos lo conocemos, científicamente la verdad que bien comprobado, un buen trabajo hizo, y con ese punto de corte logró comprobar que el paciente, si por lo menos mínimamente logran 160 litros, mantienen su vía aérea permeable. De ahí para arriba, por supuesto. Se agrega otro punto de corte, que es este que están viendo acá. Bueno, los pacientes que tienen, cuando están bien, 270 litros minutos mínimamente, significa que probablemente que cuando estén enfermos, no van a bajar de 160 litros minutos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y los que no lleguen, cuando están en la zona normal, en la zona para ellos normal, sin intercurrencias, bueno, no van a bajar de 160, y cuando no logren pasar los 270, probablemente están menos de 160 litros minutos, decía el pico flujo, en las peores condiciones.
bien, esto genera obviamente más vulnerabilidad a la falla respiratoria por infecciones. Bien. Y un famoso trabajo de Chadwin, que se lo súper recomiendo, bueno, nos organizó el tipo de tratamiento respiratorio, en realidad lo clasificó, lo organizó, lo clasificó, lo que hacemos los kinesiólogos lo puso mejor clasificado. Y otra vez, para no marearnos, tenemos que hacer, entonces tuvimos que hacer la evaluación expiratoria, por lo tanto, de acuerdo a esos resultados, tendremos que hacer un tratamiento para mejorar todo lo que es capacidad inspiratoria o mejorar todo lo que es la expiración, es decir, la tos. Bien, seguimos una más. Bien, herramientas tenemos para evaluar, para tratar la inspiración del paciente. Bueno, por otro, se divide básicamente en dos, es muy sencillo. Volvamos para atrás, inspiración, una inspiración única. ¿Qué se llama una inspiración única? Al paciente lo ayudamos, o solo lo hace él, pero realmente lo ayudamos porque estamos tratando ya, es desde la expiración que el paciente le insuflamos aire a una sola inspiración, su inspiración máxima o lo que pueda el paciente. Esto lo podemos ayudar externamente, ya sea con los inflator, insuflación mecánica a través de estos aparatos que lo conocemos, a través también de la ventilación invasiva, de los aparatos de BiPAP, donde lo programamos, siempre en modo por volumen, lo programamos para hacer una inspiración. Y estos equipos, los últimos que son los de ventilación por presión positiva intermitente, que son equipos especiales, específicos, para también no ventilar, sino que ayudarnos a esa inspiración y a mejorar la capacidad inspiratoria. Otra forma de mejorar la capacidad inspiratoria es a través del air stacking, todos conocemos, que no tiene una traducción literal, sino que es apilamiento de inspiraciones. Al paciente no lo dejamos expirar. Inspira y son sucesivas inspiraciones sin expiración para que vaya acumulando o tragando aire, o tomando cada vez más aire, inspiratorio. Esto lo puede hacer el paciente solo o lo ayudamos con la famosa bolsa de resucitación y una interfase oronasal. Puede ser oronasal o bucal. Se ha visto que es mejor la oronasal para coordinar mejor y yo lo he visto en la práctica también. Acá sí subí un video, a ver si se puede ver, donde, bueno, es un video, una nota de color en esta charla, que es un sistema que ideé hace muchos años, que cuando no teníamos el insuflator, exuflator, el cough assist, tenemos, y de esto, ¿no es cierto? Y armamos esto, que es el Ambu, pero más que me sirve también para mostrarles la válvula que debe conectarse, que es una válvula unidireccional. Así el paciente toma aire, acá acá está conectado a una boquilla, pero si en vez de la boquilla tenemos una máscara es lo mismo, pero sí coloquen la válvula donde se abre hacia el paciente y se cierra hacia el ambú. Entonces esto lo que hace es evitar las expiraciones y cada vez inspira más. Acá lo que hice yo fue conectarlo, lo conectamos al aspirador y entonces insuflaba y exuflaba. Vamos a ver. Bien, eso es algo que realmente, aunque no me crean, funcionaba muy bien en los pacientes, en los pacientes neuromusculares. Otra, entonces, por un lado tenemos la inspiración. ¿Y qué pasa con las técnicas expiratorias? Bueno, el cough assist es uno que te insufla, yo lo hablamos en la parte de insuflación. Bueno, la exuflación también lo podemos hacer a través del cough assist. O si no, las famosas maniobras manuales, donde colocamos, acá tenemos, en el lado derecho de la pantalla,
una maniobra, una mano colocamos en la región costal y otra presionando el abdomen para tratar de mejorar o hacer fuerza con la prensa abdominal para que eleve el diafragma. Esta maniobra, en realidad uno la describe y hay que hacerla correctamente, no es nada fácil, no es colocar la maniobra en las manos así porque sí, sino que siempre tiene que ser funcional y respetando la fisiología respiratoria normal. Es decir, la mano superior tiene que ser descender y hacia abajo el movimiento costal expiratorio. Y la mano inferior hacia arriba como si fuera lo mismo que hace la prensa abdominal. Se ha evidenciado que funciona a partir de cuando el paciente mínimamente tiene que generar una aspiración de 14 centímetros. Menos de eso, la verdad que va a ser necesario una maniobra mecánica. Y los factores, esto me parece muy importante porque también el kinesiólogo tiene su rol importante. Cuando el paciente ha fallado todo esto y ha tenido que ser intubado, inmediatamente que se intuba en paciente hay que pensar en extubarlo, cuándo extubarlo. ¿Y cuáles son los mejores predictores de extubación? El paciente que se extuba a ventilación invasiva programada va a tener menos riesgo de falla de extubación. Y esto, fíjense, y nosotros tenemos un rol importante, las técnicas de tos asistida que hemos visto. Un paciente que se extuba y está todos los días recibiendo técnicas de tos asistida, disminuye 30-40% el riesgo de extubación. También, por supuesto, cuanto menos cantidad de secreciones tenga, pero esto tiene que ver con nuestro rol, va a ser mucho mejor la extubación, menos riesgo de reintubación. Y por supuesto, si el paciente mantiene una saturación de oxígeno, de parcial de oxígeno más de 94, sin oxígeno durante 12 horas o más de 12 horas, por supuesto es un paciente que no se va a reintubar. Y para ir finalizando, dos frases, y esta es una frase que yo había dicho al inicio, acá está la cita de Bach del año 2017, evaluación simple para evaluar la función de bomba muscular, y no una batería de mediciones que están diseñadas para EPOC, y no para pacientes con patología restrictiva, lo que dije en las primeras diapositivas. Saturación, un monitoreo de capnografía volumétrica y aplicación de presiones al cuerpo y vías respiratorias, en lugar de ¿qué? De oxígeno, como bien dijo el doctor Pons, totalmente de acuerdo, oxígeno no requiere, al contrario, genera más hipercapnia. Fíjense ahí la frase fundamental que creo que se lleven de esta charla: en desaturación nocturna o diurna por hiperventilación no administrado oxígeno. Esto es comprender la fisiología y la fisiopatología que tienen estos pacientes. Menos ventilación, la causa de la hipoxemia no es una causa intrínseca alveolar, sino es causa de la hipoventilación central. Así que esto, obviamente, al contrario, al dar oxígeno aumentará la hipopnea y la hipoventilación. Colocar que entonces soporte ventilatorio, y si el paciente tiene una atelectasia o un empeoramiento de la auscultación de saturación, lo primero que hacemos es ventilar. Tanto ventilar con un soporte mecánico o nosotros mejorando su ventilación con nuestras maniobras. Si está clínicamente estable el paciente, no es necesario colocarle ventilación no invasiva. Eso o puede esperar. Muy bien, esto ha sido todo. Ahora a ventilarse. Muchas gracias por su atención. Pasamos a las preguntas, entonces. Estamos cortos ahí de tiempo. Vanessa, ahí... ¿empezás vos, Mauricio? No, iba a preguntarle a Vanessa, porque acá plantearon una, ¿por qué no broncoscopía en el paciente con atelectasia masiva persistente? Sí, la planteaba yo para Vanessa,
dado Sí. que nosotros hemos tenido algún paciente similar y tras la realización de la invasividad de la broncoscopia o 2 procedimientos hemos conseguido revertir la situación y prevenir esas bronquiectasias que pueden aparecer, como es lógico. Seguro, seguro. Bueno, no sabemos qué pasó con Vanessa. Estoy. ¿Escuchaste la pregunta? No, repetímela. Si te la preguntó Martí, si habían planteado broncoscopía en el paciente con atelectasia masiva recurrente, persistente. Sí, en esa paciente se planteó, incluso se intentó en varias oportunidades, el tema que esta chiquita de que la conocimos está muy desnutrida y en cada evento anestésico empeoraba su aspecto respiratorio y en la condición social nos condicionó un poquito a tratar de evitar la intubación con el miedo a no poder destetarla después del RM y que finalmente fuera a casa con la vía aérea invadida. Es bastante frecuente acá en Argentina que tengamos que lidiar con ese tipo de condiciones sociales, donde por la falta de disponibilidad del personal adecuado no puedan estar asistidos correctamente en domicilio. Sí, sí. Hay una pregunta para María. ¿Qué herramientas de valoración y evaluación utilizan los niños pequeños que aún no son colaboradores? Sí, hola, acá estoy. Perfecto. Es muy interesante esa pregunta. Sí, uno siempre pensaba que en los bebés, o siempre me preguntan esto, que no se puede utilizar esta maniobra. Recordemos que estamos en pediatría y todo lo que acabo de ver es pediátrico, o sea que se puede utilizar todas las maniobras, o sea, todas las evaluaciones, los sistemas de medición se pueden utilizar perfectamente en pediatría. Es un concepto erróneo pensar que no se puede utilizar el picoflujo. No importa que el paciente llore, de hecho hay mediciones de fuerza inspiratoria máxima al llanto, pero ni siquiera vale, ya ahora ni siquiera, hubo en su momento muchos papers al respecto, yo lo hago, yo lo mido, utilizo la PIMAX y la PEMAX al llanto, está demostrado, hay varios trabajos, pero la verdad que ahora con esto de que con el pico flujo es suficiente y tenemos una mejor medición más que la PIMAX, ni siquiera no hay problema con eso. Sí, lo que hay que tener en cuenta son los puntos de corte cuando usamos el pico flujo tosido, porque no van a ser lo mismo, por ejemplo, un lactante que un pediátrico, obviamente, o que un chico de 12 años. Sabemos que el pico flujo, a partir de los 12 años, se lo puede manejar con los valores de adulto, pero estamos hablando de neuromusculares y estamos hablando de que son pacientes que algunos tienen compromiso vulvar, otros no. O sea, vuelvo a repetir, hay que ver la fisiopatología que tenemos frente a nosotros, o sea, qué enfermedad tiene el paciente y saber los puntos de corte. En lactantes se corre un poco más porque tienen mayor capacidad expiratoria, menor en realidad capacidad expiratoria y los picos flujos son menores. Si nosotros esperamos con el 160 litros minutos a un lactante, obviamente nos vamos a equivocar. Ojo con eso. Se corre, por ejemplo, 140 litros minutos, lo que se está utilizando. Ya ahí podemos decir que el paciente, bueno, ojo porque puede entrar a ventilación invasiva e intubación. Perfecto. Mauricio, ¿querés hacer alguna? Vale, sí. Martí, hay una pregunta que tiene que ver con el manejo del EPAP y del PIP, tanto en el paciente que está en no invasiva como en aquel que llegara a fracasar y tuviera que intubarse, en términos de si la recomendación en estos pacientes sería iniciar de todas maneras PIP bajos, y cómo manejas esa titulación de PIP en el paciente neuromuscular que tiene una enfermedad pulmonar agregada. Como decía antes, ¿no? No lo decía yo, sino el artículo, ¿no? Esas microatelectasias hacen que disminuya la compliance del paciente y si utilizamos EPAPs bajas,
las atelectasias van a perdurar. Si no tenemos gradientes altos o suficientes, no vamos a ayudar a abrir esas atelectasias. Evidentemente, lo fundamental es el uso del Cofasis, pero como parámetros para prevenir el crecimiento de las atelectasias, creo que es importante. No es infrecuente que tengamos nuestros pacientes neuromusculares con EPAPs de 6 o 8 en las agudizaciones y con una presión pico máxima de 16 y vayan bien. Y bueno, a los números me remito, es decir, después de 20 años, actualmente tenemos solo un paciente neuromuscular con tráqueo, o sea que tan mal el not high span, tan malo no debe ser, es decir, para manejar. Yo creo que en esto, en fase aguda, con atelectasias e hipoxemia, hay que valorar y titular la EPAP para conseguir una mejor oxigenación, evidentemente sin perder que lo más importante es lo que nos explicaba Mariana Celides, el manejo y la asistencia, el drenaje de las secreciones es fundamental. Muy bien. ¿Qué opinas, Martí? Porque aquí es interesante, ¿no es cierto?, que los pacientes neuromusculares, especialmente aquellos crónicos que tienen programas de ventilación en su casa, donde hay una interrelación importante con la familia y con los equipos kinésicos, etcétera, y llegan a la UCI, se produce de alguna manera siempre algún conflicto, ¿no es cierto?, en términos del manejo que se hace en la casa y lo que vamos a hacer en la UCI. ¿Qué recomendación nos podrías dar en términos de qué tips como para que esos problemas que van a surgir los podamos minimizar y controlar? Bien, ¿no? Bueno, es decir, yo por ser zurdo puedo promover el uso de la mano izquierda, ¿no? O sea, la habilidad para gestionar y racionar. Yo pienso que incorporar a nosotros que ahora por ley tenemos a las familias las 24 horas del día en la UCI, ¿no? Tengo la suerte de en una UCI que ahora las habitaciones son individuales, lo cual les da confort. Incluso tenemos cama plegable para las familias. Eso nos da la oportunidad de que la familia se incorpore como equipo y con una madre o padre bien entrenado en el uso del Cofasis. ¿Cómo vamos a comparar eso con una enfermera joven o un médico joven que no tiene experiencia en su manejo? Es decir, hay que utilizar esos recursos, incorporarlos al equipo, ¿no? Con familias bien entrenadas por el equipo de domiciliaria, porque esa asistencia va a ser crucial. Nuestra experiencia con AMES 1 y AMES 2 graves que han empezado el Nursilsen de forma muy precoz, pero no tan precoz como tener una evolución impresionante. Son pacientes que tienen muchos ingresos en UCI, que están 2-3 semanas de ventilación invasiva a las 24 horas del día, y la implicación de ese soporte y manejo de secreciones por la familia es crítico. Entonces hay que negociar con el equipo y ver al equipo que la participación de la familia no es en contra nuestra, no hace menor o menos importante nuestra labor, sino que realmente es complementaria y que son muy importantes. No hay, es decir, y más aquí en España, que no tenemos equipos de kinesiología respiratoria a las 24 horas, imagínense, claro, es decir, hacer Cofasis 2 veces al día por la mañana, ¿eso de qué le sirve a este paciente? De poco le sirve. Claro, tenemos el Cofasis, pero sí, hay que utilizarlo muchas más veces, ¿no? Y entonces ahí la implicación, como explica John Bach, ¿no? La implicación de la familia es un punto crítico. Muy relacionado a eso, había una pregunta que dice ¿cuál sería la recomendación en términos del número de sesiones de kine en el día o en la noche? Y yo creo que apunta un poco a lo que tú dices, ¿no es cierto? O sea, más que tener al kinesiólogo, muchas veces, ojalá tener la posibilidad de que la Cofasis se pueda hacer cada vez que es necesaria. Y ahí realmente se hace como casi imprescindible que la familia esté cerca, ¿no? Sí. Nosotros entrenamos a la familia en el uso del pulsoxímetro para decir, mire, cuando la saturación baje, usted prueba el Cofasis y lo hacemos delante nuestro, se dan cuenta que consiguen mejorías superiores en la saturación con el Cofasis que añadiendo oxígeno. Y entonces les generamos confianza y les generamos, los empoderamos para ver que realmente lo que está mejorando la oxigenación es el manejo adecuado de las secreciones. ¿El Cofasis lo tiene en domicilio o solo en la internación? En España lo podemos prescribir, igual como la ventilación mecánica. Entonces hay empresas contratadas por el gobierno y a las 24 horas tú tienes el equipo
respirador no invasiva, fungible y dispositivo de Cofasis. No tenemos kinesiología en domicilio, no tenemos asistencia de enfermería en domicilio. Todo ese aspecto humano de soporte carga todo sobre la familia, pero sí que la disponibilidad de equipos es muy, muy rápida. Y sobrecarga la dependencia de la familia. El trabajo y todo eso, ¿cómo hacen? Se les complica ahí, ¿no? Sí, sí, claro. Habitualmente la madre pierde el trabajo. Actualmente, hoy por ley, las madres pueden mantener el sueldo durante los meses que dura una enfermedad, una agudización crónica, es decir, mantiene el sueldo del mes solo yendo un día al trabajo, ¿no? Es una ley que protege para el paciente crónico, ¿no? Que uno de los familiares pueda percibir el sueldo a pesar de no asistir al trabajo, ¿no? Es que es una gran ventaja que se ha implementado estos últimos años. Vamos con alguna otra. Sí, acá hay uno que pregunta qué parámetros se toman en cuenta para el destete de la ventilación mecánica exitosa. Pero algo ya se habló de eso, pero bueno, si quieren recalcar ahí. Habitualmente nosotros lo que hacemos es aquellos parámetros en los cuales nos sentimos confortables para hacer una invasiva, o sea que la idea es una IPAP por debajo, una presión pico por debajo de 20, una PEP por debajo de 8, una FIO2 menor de 40%, un paciente muy estable y que las atelectasis están en resolución o están muy resueltas, nos sentimos cómodos para extubarle, ¿no? Sabiendo que existe un porcentaje de fracaso, porque igual estamos saliéndonos un poco del protocolo de John Bach, pero esta es un poco la idea, es decir, en parámetros que seamos capaces de dar de forma estable y que esperamos que en un corto periodo de tiempo el paciente pueda hacer descansos de 3, 5, 6 horas, ¿no? Y entonces ya pues la ventilación al final pueda finalmente ser nocturna, ¿no? Entonces, bueno, eso es, no siempre puedes acertar, pero bueno, es un poco unas premisas. No sé, Mariana, ¿qué opinas tú? Sí, doctor, opino igual. De hecho, ahí agregué también una diapositiva al respecto. Estamos hablando de lo mismo, coincidimos 100%. Ya los pacientes, la verdad que justamente por eso, bueno, creo que no sé si se llegó a ver, hay en una revisión de la Cochrane querían comparar ventilación invasiva y no invasiva en auriculares, y que se encontraron que no había trabajos de pacientes en ventilación invasiva. ¿Por qué? Porque no deberían llegar a la ventilación invasiva estos pacientes si tenemos un buen soporte de ventilación invasiva y un buen soporte de fisioterapia. O sea que me daba gracia la conclusión de que no se podía llegar a ninguna conclusión porque no había ninguno de grupos de ventilación invasiva. Pero una vez que ingresan esos pacientes, ya está estipulado el día 1, ya hay que empezar en la extubación y a ventilación invasiva. O sea, paciente que no va a ventilación invasiva probablemente fracase, y con todas las mediciones de, bueno, PIMAX, PEMA, sobre todo el pico flujo torcido y las maniobras kinésicas. Sí está evaluado que, bueno, por supuesto, los pacientes con menos cantidad de son los que más compromiso tienen de todo, y si se intuban, obviamente, gran probabilidad de que falle y que vaya a traqueostomía. Pero coincido además con lo que dice doctor de evitar la traqueostomía y de no usar el pico flujo, eso quería decirlo, que tan difícil acá que nos enamoramos, del alto flujo. El alto flujo para pacientes neuromusculares es realmente un disparate, porque además es no entender la fisiopatología de la enfermedad, así que coincido. Un poco ido de tiempo, ¿no? Sobre todo por Martí, que allá son 12:30 de la noche pasadas. No sé, Rosa, si querés... Pero bueno, el pago es tan alto en plata que merece la pena. Seguro. Hay varias preguntitas, no sé si todavía tuviéramos algunos minutos, Gustavo o Rosita. No, yo porque Rosa es la que gobierna acá. Sí, yo también estoy súper entusiasmada, pero yo sé que tenemos que ver. Vamos a la última pregunta, doctor Mauricio, y ahí despedimos, ¿sí? Ya. Voy a hacer 5 en 1 entonces.
¿Va? Perfecto. Oye, bueno, mira, hay una pregunta interesante, por ejemplo, que tiene que ver con que si se están usando presiones altas en la BNI, ¿usas el monitoreo en ventilación no invasiva del volumen corriente como un marcador de ver si está la ventilación puede ser dañina o está protectora? Buena pregunta. Hay dos cosas. Primero, en algunos respiradores se mide el volumen corriente por doble tubuladura, en otros se mide el volumen corriente inspirado, pero es estimado. Entonces, claro, los mismos valores de mililitros por kilo no tienen nada que ver. Y eso es un primer factor en la medición. El volumen estimado variará si estamos utilizando una nasal o una facial. Nosotros lo medimos en 400 pacientes, un año entero, y vimos que nasal eran 6 mililitros por kilo, oronasal eran 9 mililitros por kilo de promedio, y muy estable durante las primeras 24 horas, y facial eran 12 mililitros por kilo de promedio. Entonces, aquellos trabajos que dicen en adultos, más de 9,5 mililitros por kilo es una ventilación muy agresiva y aumenta la mortalidad, no tiene sentido aplicarlos en pediatría cuando estamos utilizando una mascarilla facial que el promedio es 12 mililitros por kilo en paciente normal, sin complejidad. Entonces, yo creo que tenemos poca ciencia, pocos datos respecto a la fiabilidad de los datos medidos y estimados, y por lo tanto es muy difícil tomar decisiones, ¿no? Claro, yo creo que al final lo que protege al paciente es la eficacia no invasiva medida como disminución del trabajo respiratorio, medido con frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, las medidas clínicas del distrés respiratorio, del tiraje intercostal, etcétera, etcétera. Todas estas medidas clínicas nos están dando un valor muy importante que, al no ser objetivas, están menospreciadas en la literatura anglosajona y no son valoradas, pero son las que mejor correlacionan con el trabajo respiratorio del paciente y la eficacia del B-level. Por lo tanto, mi énfasis es en poner, es decir, midan clínicamente cómo está mejorando ese paciente, y entonces estará protegido seguramente, porque los volúmenes altos solo han demostrado en el SDRA que aumenta la mortalidad, ¿no? En otras patologías no se ha demostrado la driving pressure, etcétera, etcétera. Pero sí que es importante ver que estamos disminuyendo esa presión transpulmonar porque estamos disminuyendo el trabajo del paciente, ¿no? Y entonces, de alguna manera, esa es la mejor medida de que lo estamos protegiendo. Si continuamos con un gran drive, con un gran trabajo respiratorio y no mejorando estos parámetros, ahí estamos en grande riesgo de que el paciente se haga ese daño autoinfligido, ¿no? Ese famoso P-SILI, que tanto se habla en la literatura de adultos. Y quedan 4, Mauricio, de la pregunta. Mira, hay varias preguntas que tienen que ver con el asistente a la tos del CAF Assist, y que pienso que tal vez en algunos lugares a lo mejor no hay tanto conocimiento y puede ser importante algún mensaje final, Mariana, en eso. Por ejemplo, ¿desde qué edad se puede usar? Si no tienes la máquina del CAF Assist, ¿cómo lo puedes hacer manualmente? Así brevemente. Y por ahí Sí, preguntan ¿cuántas hay por unidad? Es decir, ¿lo trae el paciente o en las unidades de ustedes tienen asistente de la tos? Se le cortó. Otra vez, Mariana. Pedimos a María. Bueno, Nosotros puedo sí contestar tenemos... yo con mi experiencia, decir que nosotros en la unidad tenemos un par de equipos, los introdujimos hace años. Habitualmente, claro, si el paciente ya tiene el suyo, pues queda libre para otro paciente que no lo tenga todavía prescrito. Y la tos asistida manual es menos efectiva, pero es muy efectiva. Creo que se explicó el air stacking, ¿no? El apilamiento de aire utilizando el AMBU en paciente con glotis competente, y luego la compresión tóraco-abdominal para hacer ese pico flujo de tos asistido. Creo que, bueno, hay vídeos tutoriales. Realmente yo no soy experto en el tema, pero bueno, no es realmente muy complejo de entrenar a las familias y al equipo sanitario para hacer la tos asistida manual, ¿no? Mariana, ¿estás de nuevo con nosotros?
Parece que no. Una pena porque ella realmente es la persona experta y más indicada para responder. Y tiene varias preguntas acá. Se escucha entrecortado, Mariana. A ver si empiezo a contestar. Estaba dentro de la charla, no sé si llegaron a escucharlo, a verlo en las diapositivas no, pero yo lo nombré. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bien, tenemos, nosotros, por ejemplo, en una época teníamos, ahora no. Me perdimos de nuevo. Estaba la duda de si íbamos a grabar el simposio, sí va a estar grabado, y la conferencia de Mariana con una buena conexión, así que va para tranquilidad de todos. Ujú. Ahí está de vuelta. Disculpar, a mí me genera más tensión. Nosotros en el hospital no tenemos el COFACIST, en una época lo teníamos, después lo sacaron, pero de todas maneras está muy bien y está descrito que el COFACIST se lo puede enseñar a los familiares, como dice el doctor. Sí, pero no está como medida sistema obligatorio usar el Cough Assist. No es que si uso el Cough Assist voy a tener mejor clearance o el paciente voy a evitar la falla respiratoria aguda, la intubación. Con un buen entrenamiento, ahora sí, se requiere una buena y efectiva fisioterapia. Se cortó, Mariana. Estoy tratando de conectarme a través del celular, a ver si va. El COFACIS se puede también, si no lo tenés, no lo tienen, se utiliza el air stacking, la inspiración, una inspiración única, que puede ser con el AMBU. En cualquier hospital tenemos el AMBU. Lo que sí hay que saber hacer es cómo hacerlo, cuáles son las presiones que debemos limitar, y estos puntos de corte, vuelvo a decir, la evaluación fisiopatológica del paciente y cómo hacer efectivamente la maniobra, que la describí durante la charla, perdón. Se puede perfectamente, no está estudiado que sea mejor usar el COFACIS que el resto de las maniobras. De ninguna manera, si no tenemos el COFACIS, no hay problema, se puede reemplazar perfectamente. Gracias, Mariana. Hay algún trabajo que demuestra que los picos flujos de tos son un poco superiores con el Cough Assist. Entonces, no sé si clínicamente esto puede ser relevante o no, pero de alguna manera una medida objetiva de superioridad sí que hay, ¿no? Entonces, bueno, después hay opiniones de familiares. Hay familias que opinan que tienen mejores resultados con la tos asistida manual que con la mecánica, pero en general la opinión mía es que la mayor parte de los padres de nuestros pacientes prefieren la asistencia mecánica a la tos que la manual, aunque generalmente la complementan, ¿no? Con la compresión tóraco-abdominal, ¿no? La asistencia mecánica, pero bueno, ya digo, estamos en un nivel bajo de evidencia respecto a eso. Rosa, ¿podemos seguir? ¿Nos da permiso? Vamos adelante, pero creo que es la quinta de las 5. Bueno, como quieras. Si quieres cerrar acá.
Yo creo que puede dar para 2 tomos. Yo creo que es algo muy interesante, y agradecemos muchísimo ahí la participación. Pero yo creo que podemos irnos para un segundo tomo de este tema tan interesante. Ujú. Hacemos parte 2, en un horario más temprano para... Siempre que Otra sea noche. posible. Si no voy a duplicar la tarifa, No, seguro, seguro. Bueno, Rosa, te entregamos a vos el final. Muchísimas gracias. Sí, tengo que agradecer a todo el equipo y bien han dicho, esto da para una segunda parte. Está todo muy interesante, tan presente este problema en todas las UCI. De verdad, muchísimas gracias, doctor Gustavo, por toda la organización, por la unión de estos 3 comités tan importantes y tan unidos. Muchas gracias al doctor Martí Pons. Bueno, para él ya estamos 3 de marzo. Muchísimas gracias por el tiempo que usted se ha tomado y por el tiempo que estamos ocupando sus 2 días. Me voy a despedir y le voy a agradecer a nombre de la mesa directiva de SLACIP por este brillante seminario, no sin antes nuevamente agradecer al doctor Costales y invitarlos al próximo seminario, que es el jueves 16 de marzo a las 5 de la tarde. Y el otro anuncio es que vayan pues guardando su tiempo y vamos para Cancún, México, para el Mundial 2024. Ahí los esperamos. Y nuevamente muchísimas gracias a nombre de la mesa directiva. Gracias a todos los participantes. Su presencia es muy importante. Sabemos que todo este conocimiento compartido, toda esta experiencia va a ir hacia la razón de ser de todos nosotros, la mejor atención de nuestros pacientes. Y queda ahí abierto porque necesitamos una segunda parte de este seminario. Muchísimas gracias. Gracias a vos y a todos los Muchas participantes. gracias. Gracias. Luego, gracias. Chao, Mauricio, Gracias. Mario Martí, Gracias. Mariana, Vanessa. Muchas gracias a todos. Chao, gracias.